vimos la semana pasada, qué son y en qué se diferencian las necesidades educativas transitorias de las permanentes, como a nivel conceptual. Voy a empezar la grabación. Ah, alguien la está grabando, ya, perfecto. Gracias. ¿Quién inició la grabación? Ya. Bueno, eso. Entonces la idea es ver un poco de la conceptualización y de paso también hacer un repaso para el certamen, que de acuerdo a lo conversado con la delegada, con Francisca, esto sería para la próxima semana, para el día 11. Y eso. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Creo que sí, sí, sí se ve. Bueno, eso entonces, tenemos primero el concepto de necesidades educativas especiales que nosotros lo vimos hace algunas clases atrás, pero vale la pena retomarlo, que cambia un poco el foco a partir de esta idea de la que hablábamos en las primeras clases, de este enfoque más inclusivo, que difiere un poco de un enfoque más tradicional, que estaba más acercado hacia el enfoque clínico, que estaba más pensado en, de alguna forma, asociar las necesidades educativas especiales a un diagnóstico y a las características del sujeto. Ahora, con este cambio de enfoque hacia la inclusión, se conciben las necesidades educativas especiales como una interacción entre las dificultades que experimenta el estudiante con ciertas condiciones o barreras contextuales que están presentes en el ámbito escolar, en la vida familiar o en la vida en sociedad. Es decir, el entorno es quien va presentando cierto tipo de barreras o obstáculos para el desarrollo de la persona, en este caso del estudiante. Y además esto se configura con las dificultades específicas que tiene el alumno de acuerdo a sus características individuales. Cuando estos obstáculos o estas barreras se van interponiendo o no se han desarrollado ciertas capacidades o estrategias por medio de la intervención lo suficientemente adecuadas para poder responder a las necesidades educativas, estamos hablando de que hay una necesidad educativa de carácter especial. Entonces, si nos damos cuenta, está esta configuración entre la presencia de alguna dificultad o algún tipo de déficit en el estudiante, más aquellas barreras que están presentes dentro del contexto escolar, familiar o social. Estas barreras no son físicas necesariamente, también pueden ser de distinta índole. Pueden haber barreras sociales, barreras culturales, barreras pedagógicas, barreras en las estrategias didácticas que utiliza el docente. En fin, hay distintos tipos de barreras o de obstáculos que se pueden presentar en la trayectoria del estudiante y que muchas de ellas digamos, se pueden superar fácilmente con algún tipo de estrategia que vaya hacia la atención de la diversidad. Todo esto configura lo que son las necesidades educativas especiales. El concepto implica entonces una transición en la comprensión de las dificultades de aprendizaje. Es decir, pasar desde este modelo que estaba centrado en el déficit, en el sujeto, en el individuo, hacia un enfoque más educativo, más centrado en la respuesta educativa y en los apoyos que se pueden entregar al estudiante. Entonces ahí situamos la mirada no solamente en las características individuales del alumno, sino en cómo éste interactúa con el entorno y con el aprendizaje, digamos, que debe alcanzar. Y cómo estas oportunidades o apoyos o recursos que el docente pone a disposición del alumno contribuyen a superar estas dificultades o estas barreras. Entonces, se entiende que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando requiere de cierto tipo de ayudas, cuando requiere cierto tipo de recursos adicionales, ¿no?
recursos extra, ya sean humanos, materiales, pedagógicos, para, digamos, fortalecer su proceso de desarrollo o para llevar adelante su proceso educativo, su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que de esta forma pueda lograr los fines educativos y, digamos, los objetivos de aprendizaje que están propuestos para su nivel. Ahora, dentro de esta definición, están haciendo unos trabajos abajo. No sé si les molesta mucho el ruido. ¿Se escucha? No, profe, apenas se escucha, no se preocupe. Ah, ya. Vale, hay una No, sierra profe, eléctrica. no se escucha fuerte. ¿Ah? No, no, no se escucha, no molesta. Gracias. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, gracias. Bien. A mí me molesta, entonces pienso que ustedes también lo escuchan y que no me van a escuchar. Pero bueno, voy a tratar de no escucharla. En definitiva, esta definición también ha hecho una distinción, y esta la han hecho sobre todo en términos normativos, una distinción entre las necesidades educativas que son de carácter transitorio y las que son de carácter permanente. Aquí existe esta distinción. Nosotros la semana pasada vimos las características diagnósticas de distintos tipos de necesidades educativas especiales. Vimos algunas que eran transitorias, vimos otras que eran permanentes. ¿Cuáles eran transitorias? A ver si alguien se acuerda de algunos ejemplos. ¿El déficit atencional? El déficit atencional es una necesidad educativa de carácter transitorio. Perfecto. ¿Cuál más podría ser transitoria? ¿El TEL? El TEL. Muy bien. El trastorno específico del lenguaje es una necesidad educativa transitoria. ¿Cuál más? Las dificultades específicas del aprendizaje, por ejemplo, ya sea en el ámbito de las matemáticas, de la lectura o la escritura. El DEA, como le dicen en el contexto escolar, bueno, en el contexto de la escuela le encanta el tema de las abreviaciones. Están los TEL, los DEA, los DIL, los TEA, y así. Los DEA son las dificultades específicas del aprendizaje, también se les conoce como trastornos específicos del aprendizaje. Y esos también son transitorios. Y permanentes, a ver. ¿Alguna necesidad educativa de carácter permanente de las que vimos? ¿El trastorno espectro autista? Perfecto. El trastorno del espectro autista, el TEA. ¿Cuál más? Hay uno que les dije que era uno de los más recurrentes en el ámbito de las escuelas. El déficit de atención. Ese es uno de los más comunes, exactamente, pero tiene carácter transitorio. El déficit de atención es de carácter transitorio, pero sí tienes razón en que es de los más recurrentes. Eso también, en los transitorios también es recurrente, junto con el TEL. Pero hay uno permanente, que es la discapacidad intelectual, que es uno de los más recurrentes en el ámbito de las escuelas, en los programas de integración escolar. Bueno, me dijeron el TEA, está la discapacidad intelectual. Bueno, las discapacidades sensoriales, por ejemplo, una persona en situación de discapacidad visual, auditiva, esas son permanentes. Bueno, así, ahora vamos a ver algunos ejemplos más, pero lo más importante, ¿por qué razón unas son transitorias y otras son permanentes? Bueno, en el caso de las transitorias se habla de que son necesidades de apoyo de carácter temporal, es decir, no se van a requerir durante un periodo muy prolongado o demasiado extenso de su trayecto educativo. Solamente es durante un trayecto o durante un periodo temporal
relativamente corto de su trayectoria educativa. Esto apoyó, mira, en la mañana descubrí que esto tenía para rayar, carácter temporal, durante un periodo de su trayecto educativo. Estos apoyos están asociados a algunas dificultades específicas del aprendizaje. Esta definición es la que propone el Ministerio. Son dificultades específicas del aprendizaje que se presentan durante un periodo de la escolarización, no todo el periodo. Solamente durante un periodo de la escolarización que demanda una atención de carácter específica. Sí, durante ese periodo de tiempo en el cual el alumno va a presentar esta dificultad específica, va a requerir de ciertos apoyos o de ciertas ayudas de carácter específico y más recursos educativos para poder progresar dentro de su currículum. Se dice que son transitorias porque en el fondo, después de una adecuada intervención, después de haber recibido los recursos educativos extra, de haber recibido una atención más específica con un equipo multidisciplinar que está, digamos, diseñando un plan de apoyo, ese alumno debería superar su necesidad educativa especial y ya, digamos, de alguna forma egresar del programa de integración escolar. Se espera que después de un periodo de intervención, una necesidad educativa transitoria ya deje de ser tal y pueda ser superada por el estudiante. Por eso se dice que son necesidades educativas que experimenta el alumno en algún momento solamente de su vida escolar. Esta está diagnosticada por profesionales, en este caso competentes del equipo multidisciplinar que pertenece al programa de integración escolar y que está debidamente registrado en la Secretaría Regional Ministerial y requiere, digamos, de que se le entreguen ciertos tipos de recursos, apoyos que decíamos que eran de carácter extraordinario para poder avanzar en el currículum durante este periodo de escolarización. ¿Cuál es el propósito de eso? Poder asegurar los aprendizajes del alumno y su participación durante todo este proceso educativo en ese periodo en el cual va a requerir de mayores recursos. Ahí, digamos, va a depender mucho la capacidad que tengan ustedes como profesores de poder adecuar o de poder entregar, digamos, estos recursos extraordinarios al estudiante. La idea es que para asegurar la participación del alumno y que pueda de alguna forma ser parte de las dinámicas que vayan organizando ustedes, de las planificaciones y de su día a día en clase, ustedes tengan que considerar ciertos ajustes o ciertas adecuaciones como una forma de responder a esta necesidad educativa especial. O, por ejemplo, considerar los distintos ritmos que puede tener el estudiante o su compañero, el estilo de aprendizaje que él tiene, por ejemplo, si tiene un estilo de aprendizaje que es un poco más concreto, no tan abstracto y es más de manipular recursos, es más de utilizar recursos audiovisuales u otro tipo de competencias, darle prioridad a ese tipo de estilo de aprendizaje o de ritmo. Tratar de explotar al máximo las capacidades que él tenga, sus intereses y eso. Son cosas que sencillas que pueden hacer los profesores ante una necesidad educativa transitoria. Claro, como decían las compañeras de antes, estaban asociadas a dificultades específicas del aprendizaje, como por ejemplo en matemáticas, en la lectoescritura, o también en trastornos específicos del lenguaje, como el TEL, o el déficit atencional, ya sea con o sin hiperactividad. Y había uno que nos faltó, que no lo nombramos en la diapositiva anterior, que era el coeficiente intelectual en rango limítrofe. Es decir, a este alumno que le hicieron una psicometría para detectar necesidades educativas especiales de carácter intelectual y no aparece como discapacidad intelectual, pero si lo ponemos en una campana de Gauss, tampoco va a aparecer dentro del rango que situaríamos habitualmente como, entre comillas, normal. En una distribución donde tenemos el 100% de la población,
en la zona del medio siempre hay una media, donde se sitúa, digamos, la norma para esa población. Entonces, este alumno estaría en medio, o sea, perdón, estaría al límite entre la norma y lo que se consideraría una discapacidad intelectual. Por eso se le llama coeficiente intelectual en rango limítrofe. Bueno, y en el caso de las permanentes, tenemos que son estudiantes que necesitan apoyo especializado también, pero durante todo su trayecto educativo. Esta es la definición formal que nos da el Ministerio, durante todo el trayecto educativo. Ahora, este todo, yo le pondría así un pequeño asterisco. Ah, mira, me quedó bien. ¿Por qué el asterisco? Porque si bien puede ser durante un periodo prolongado, como por ejemplo que el alumno tenga discapacidad intelectual durante toda la enseñanza básica, o durante gran parte de la enseñanza básica, puede que por una maduración neurológica o un proceso evolutivo del desarrollo del propio del estudiante o producto de una buena intervención psicoeducativa, este estudiante no presente necesidades educativas permanentes durante todo su trayecto y solamente durante un periodo. Es decir, que pasado un par de años ya no tenga discapacidad intelectual en rango moderado o leve y pueda tener, por ejemplo, una necesidad educativa transitoria y pase a tener coeficiente intelectual en rango limítrofe o incluso llegar a una media eh, de normalidad, entre comillas, dentro del coeficiente intelectual. Entonces, eso de que durante todo su trayecto, sí, en algunos casos, pero en otros casos no siempre necesariamente es así. Y que están asociadas a un tipo de discapacidad. Esto sí es parte de la definición. Por lo general están asociadas a algún tipo de discapacidad, como por ejemplo discapacidad intelectual, discapacidad de origen sensorial, de origen motor y así. En definitiva, son todas estas barreras, cuando estábamos hablando en principio de la definición de necesidades educativas especiales, son todas estas barreras para poder aprender y poder participar, que son diagnosticadas también por profesionales del equipo multidisciplinario, que experimentan algunos estudiantes durante gran parte de su escolaridad. Y yo no diría que durante toda su escolaridad, pero durante gran parte de la escolaridad van a experimentar estas barreras de aprendizaje. Y van a demandar a su contexto educativo cierto tipo de apoyos y recursos que van a ser adicionales o extraordinarios, un poco más, digamos, intensivos, por decirlo de alguna forma, para poder asegurar su progresión dentro del currículum, para poder asegurar el logro de sus aprendizajes. Van a requerir estos apoyos y recursos extras. Por lo general, las necesidades de carácter permanente se presentan asociadas, por ejemplo, a discapacidad, a situaciones de discapacidad visual, situaciones de discapacidad auditiva, a disfasia, a trastorno autista, a las situaciones de discapacidad intelectual o situaciones de discapacidad múltiple, que antes se le llamaban retos múltiples. Por ejemplo, estudiantes con parálisis cerebral u otro tipo de necesidades educativas. Bueno, esa es la distinción entre estos dos tipos de necesidades educativas. Ampliando un poco la definición, se entienden como permanentes todas aquellas discapacidades sensoriales, entonces intelectuales, motoras o de trastornos graves de la comunicación. Y transitoria, poniéndonos en términos de diagnóstico, los trastornos específicos del lenguaje, del aprendizaje y los alumnos con rendimiento intelectual en rango limítrofe. Y déficit atencional. Bueno, a pesar de que el Ministerio de Educación trata, digamos, de regular y de equilibrar la presencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en la escuela, la realidad, y hay varios estudios que han demostrado que la cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales superan al 20 o al 25% del grupo de estudiantes, considerando los distintos diagnósticos y también los distintos contextos. Es decir, hay contextos donde
Las necesidades educativas especiales, en una sala pueden haber mucho más de 25% de los estudiantes con necesidades educativas especiales, o 20%, y otros donde el contexto puede ser mucho más bajo. Hay algunas diferencias dependiendo del tipo de escuela, de la comunidad en la que está inserta. Hay zonas geográficas donde, digamos, por distintos factores, hay mayor presencia de discapacidad o mayor presencia de necesidades educativas especiales, y por ende el sistema escolar va a estar un poco más cargado con la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales. Igual el Ministerio va poniendo, en función de varios decretos que existen en la actualidad, algunos límites de cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales que pueden haber en cada escuela. Pero el límite más que nada es para el pago de subvenciones, para el pago de recursos económicos. Pero si estamos en una localidad pequeña donde solamente hay 2 escuelas o una escuela y la cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales es alta, no podemos negarle a un estudiante que ingrese a esa escuela solamente porque ya tenemos demasiados cupos con necesidades educativas especiales. Así que esa realidad siempre va a ir variando según el contexto. Bueno, ampliando esta definición, hay, claro, el tema este de las barreras de aprendizajes se refiere a todos estos factores ambientales que dificultan o le impiden o participar a los alumnos que presentan algún tipo de dificultad o que presentan algún tipo de déficit. A eso se refiere una barrera. Son factores ambientales. Hace referencia a las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna a lo largo de su trayectoria educativa. Estos factores le impiden de alguna forma al alumno aprender o participar dadas las características del entorno y dadas las condiciones de su dificultad. En este caso lo que incide principalmente es el contexto y la respuesta educativa que da el establecimiento, que dan los docentes de la escuela. Es decir, ustedes como profesores, si tienen a un alumno que tiene necesidades educativas especiales y no saben cómo responder a esas necesidades educativas especiales y en el fondo no flexibilizan su currículum, no establecen diversos tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje, no consideran los intereses ni las capacidades del alumno o su estilo de aprendizaje, en el fondo ustedes se estarían transformando en una barrera para el aprendizaje del estudiante. Por eso es importante conocer las necesidades educativas especiales, saber cómo diversificar la enseñanza, conocer, por ejemplo, el decreto 83 que establece estos criterios para poder diversificar la enseñanza, que los vamos a conocer en esta asignatura. Bueno, el término de barreras, en definitiva, se utiliza a partir del índice, hay un índice que se llama el índice de inclusión o Index for Inclusion, que es de una organización que lo que hace es evaluar a instituciones para ver qué tan inclusivas son. Y este término lo acuñan ellos en lugar de ocupar el concepto de necesidades educativas especiales. No hablan de un alumno con necesidades educativas especiales, sino que hablan de un alumno que presenta barreras en su entorno o en su contexto. Es un concepto, el de barrera es mucho más inclusivo que hablar de necesidades educativas especiales. Hablar de un alumno que presenta barreras en su aprendizaje alude a que es el entorno el que no está preparado para darle una respuesta educativa al alumno, y no que es el alumno el que tiene algún tipo de problema o dificultad. Se consideran este tipo de barreras de aprendizaje también para la participación. Son barreras para el aprendizaje y la participación de la interacción del estudiante con su contexto, con las personas, con los docentes, con los compañeros. No es que solamente interfiera una barrera con el currículum, no es que solamente interfiera con los objetivos de aprendizaje, sino que también a veces interfiere en cómo el estudiante se desenvuelve en la escuela, en los patios, los recreos, en sus interacciones con los compañeros, en las interacciones con los docentes.
Pueden ser también barreras en las políticas que tiene la escuela, por ejemplo, en su manual de convivencia escolar. A lo mejor hay prácticas que no son muy inclusivas, eh, o en sus planes de mejoramiento, o el mismo proyecto educativo del colegio a lo mejor no tiene alusiones a la inclusión, y también eso implica que es una barrera para el aprendizaje del alumno. Hay también elementos culturales, circunstancias sociales también y económicas que pueden transformarse en barreras para el aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, una situación socioeconómica baja y un bajo capital cultural en el hogar puede considerarse también una barrera para el aprendizaje de un estudiante. Ahora es misión del profesor, digamos, ayudar a que esas barreras sean superadas por el estudiante. Eso. Bueno, el docente en general tiene que conocer las necesidades educativas especiales del alumno y saber detectar o conocer y analizar, digamos, estas barreras que están presentes en el aula, que están presentes en el entorno, y saber de alguna forma modificarlas y generar un concepto que se llama facilitadores para el aprendizaje. Un facilitador son todos estos elementos que van a contribuir a superar las barreras o dificultades que están presentes en el contexto escolar. Aquí hay nombradas algunas, bueno, 8 factores que deberían ustedes analizar como profesores dentro de su sala de clase y dentro de su escuela de cara a determinar barreras y determinar facilitadores. Por ejemplo, el primero de ellos es el sentido de comunidad. El sentido de comunidad se refiere a que el establecimiento cuente, en primer lugar, asegurarse que el establecimiento cuente con un proyecto educativo claro, donde se encuentren algunos lineamientos básicos que apunten hacia la inclusión y hacia el desarrollo integral de todos y todas las estudiantes. Ya sea integral, nos referimos a nivel cognitivo, a nivel valórico, a nivel conductual, socioafectivo, emocional, y también de los aprendizajes escolares. Es decir, que haya un compromiso explícito de parte de la comunidad educativa con la inclusión de todos y todas las estudiantes. Entonces tiene que haber un sentido de comunidad. Ese es un primer factor a analizar desde lo macro de la institución. A veces estos proyectos educativos se invita a toda la comunidad a formar parte de la construcción, por ejemplo, de la misión, de la visión, y se le dedica mucho tiempo a esta jornada. Habitualmente se están haciendo jornadas en las escuelas para revisar el PI, para actualizarlo. Y ahí es la oportunidad donde ustedes como docentes pueden hacer notar estos factores que representan algún tipo de barrera o de facilitador para el aprendizaje, y potenciar los facilitadores y tratar de disminuir todas estas barreras en ese tipo de jornada. Lo otro es el clima escolar. Ese otro factor clave. Es decir, todas estas políticas y todos estos reglamentos que tienen las escuelas para favorecer el clima escolar del aula y el clima propiamente tal, es decir, las relaciones entre los colegas, tienen que ser buenas relaciones entre los distintos miembros de la comunidad. Tienen que asegurarse que exista una sensibilización, por ejemplo, respecto a las necesidades educativas especiales, y una sensibilización respecto a la inclusión de todos y todas las estudiantes desde el punto de vista de las relaciones que hay entre docentes y estudiantes, incluso entre docentes y directivos, entre administrativos. Es la comunidad completa la que tiene que velar, digamos, porque hayan relaciones sanas y que tengan los valores de la inclusión inculcados. Bueno, el otro elemento clave es una buena dirección escolar. La inclusión y la eliminación de barreras parte por la dirección del establecimiento.
Si el primer responsable aquí tiene que ser el director, quien muestre, digamos, el compromiso con la institución, con los profesores y con los alumnos, digamos, para poder eliminar cualquier tipo de barrera de aprendizaje que esté dificultando la inclusión de todos los estudiantes. Él es el que tiene la capacidad técnica, en definitiva, para poder hacer este trabajo y poder liderar, digamos, el trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad. Aquí se supone que ustedes, como profesores de educación básica, siempre van a estar desarrollando codocencia y trabajo colaborativo con los profes de educación diferencial. Pero claro, el ejemplo parte desde la dirección. Si el director del colegio de alguna forma aplica el trabajo colaborativo, da ejemplos, digamos, de liderazgo y de codocencia y de análisis de las prácticas y de todo ese trabajo que se debe hacer, ahí estaríamos en presencia de un facilitador. El mismo director sería un facilitador. Por el contrario, si es un contraejemplo y no promueve, digamos, el trabajo colaborativo, el análisis de las prácticas, ni la codocencia, estaríamos en presencia de una barrera. Otro elemento que juega un papel fundamental es el currículum de calidad. Es decir, toda esta respuesta educativa que hacen ustedes ya directamente dentro del aula, es decir, su planificación, y después vamos a ver eso en clases más adelante, que su planificación de la enseñanza y las clases que ustedes van preparando sean lo más diversificadas posibles. Diversificadas considerando los distintos estilos de aprendizaje de sus estudiantes, los ritmos, los tiempos que tienen cada uno de ellos. La variación en las estrategias didácticas que van utilizando, es decir, no siempre estar haciendo los mismos tipos de actividades, sino que estar recurriendo a distintas estrategias que consideren estilos de aprendizaje distintos. Sobre todo ahí el tema de que ustedes realicen clases donde haya alta participación de los alumnos es clave. Y eso se transforma en un facilitador, el hecho de que haya una alta participación de los alumnos dentro de la clase y no sea, digamos, una clase unilateral o expositiva todo el tiempo, va a ser clave. Bueno, y que tengan en cuenta, obviamente, la diversidad dentro del aula de clase. El tema de la gestión del tiempo, otro elemento clave para analizar dentro de estos 8 factores. Es decir, saber aprovechar al máximo el tiempo, optimizar el tiempo en las clases, sobre todo estos momentos de inicio y de cierre. Muchas veces las clases no se cierran de la manera apropiada y nos quedamos en el desarrollo de la clase, pero no hay un momento de retroalimentación, no hay un momento de cierre en el cual uno pueda repasar o resumir, digamos, todos los contenidos de la clase. También tratar de limitar, por una parte, el tema de las distracciones. Por ejemplo, el tema de la impuntualidad puede ser una barrera para el aprendizaje, el tema de comenzar tarde las clases, de no aprovechar bien los tiempos, o de clases demasiado interrumpidas por temas conductuales, perjudican a veces a los estudiantes. Muchas veces los profesores nobles, sobre todo en los primeros años, dedican mucho tiempo a tratar de imponer disciplina y al tema de que los alumnos estén en silencio, que los alumnos estén ordenados, y a veces pierden una cuarta parte de la clase haciendo cumplir las normas. Cuando a veces un poco de ruido no hace daño, los alumnos no tienen necesariamente que estar completamente en silencio para poder aprender. De ahí hay que, bueno, ir manejando el tema de la gestión del tiempo, la participación de la comunidad educativa, es decir, considerar la participación de las familias, por ejemplo, que estén involucrados los padres, involucrados de manera activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje, en la organización también de los planes de apoyo de los alumnos, o sea, cuando el profe diferencial con ustedes se reúnen a diseñar un plan de apoyo individual para un estudiante que tiene necesidades educativas especiales y que requiere de algún tipo de apoyo específico, parte de ese análisis y de esa discusión tiene que ser la familia. Invitar a la familia a que se una
a ese proceso y que le dé continuidad también en el hogar a cualquier tipo de proceso de intervención psicoeducativa que se dé con ese estudiante. El desarrollo profesional docente, es decir, que ustedes constantemente estén perfeccionándose y capacitándose, como lo comentábamos en unas clases atrás, por muchas asignaturas que nosotros tengamos de atención a la diversidad, siempre uno va a requerir de alguna especialización y eso es muy recomendable. Y un factor facilitador, el hecho de que ustedes después se perfeccionen, por ejemplo, en necesidades educativas especiales o en algún tipo de postítulo de inclusión o en realidad cualquier especialización que constituya un facilitador va a contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Eso es clave. Y también por su desarrollo personal también le hace bien siempre. Ahora, es una lástima que dentro de la carrera docente no se considere el tema de la especialización. De hecho, uno puede tener un montón de postítulos, de posgrado, sacar magíster, doctorado y todo, y la carrera docente no lo evalúa dentro de como un criterio a seguir progresando en la carrera docente. Y por último, el uso de recursos y instalaciones, es decir, que ustedes tomando en cuenta las necesidades educativas especiales que están presentes en sus alumnos, estén dispuestos, digamos, o atentos a cuáles son los recursos con los que cuenta el establecimiento, cuáles son las instalaciones, si es que, por ejemplo, hay que hacer algún tipo de adaptación a las instalaciones del colegio, porque su alumno, no sé, necesita una rampa para poder acceder a la biblioteca, su alumno necesita, eh, por ejemplo, algún implemento técnico para poder alcanzar a ver el pizarrón. Su estudiante necesita que el data tenga mayor cantidad de lúmenes porque no alcanza a ver las letras con alto contraste cuando ustedes utilizan el data en la sala de clase. Todos esos elementos que tienen que ver con instalaciones, ustedes son la primera persona, en el fondo, quien puede ver y estar atento a la necesidad de estos recursos didácticos. Y tienen que hacer, digamos, la demanda o demandar para que esos recursos sean adquiridos. Recordemos que las escuelas por los programas de integración tienen recursos y pueden adquirir distintos tipos de implementos y recursos. Eso, bueno, eso respecto a las necesidades educativas especiales. No sé si tienen alguna pregunta. Hoy dejé toda rayada la presentación. ¿Están ahí? Profe, Digan. yo tengo una consulta, pero no tiene nada que ver con la presentación. Ya, dígame. La vez que me la dejé encargada una compañera. ¿Hasta qué parte entra en el certamen? Ah, eso lo íbamos a revisar ahora. Sí, vamos a dejar ahora esta segunda parte. Nos queda todavía tiempo. Nos queda un tiempo, así que vamos a revisar ahora en la clase cuál es los contenidos que entran en el certamen. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta respecto a la materia de hoy día. ¿No? Ya, perfecto. Vamos a revisar entonces lo que les comentaba. Mira, vamos a ir revisando una a una las presentaciones que hemos visto en clase y ahí vamos a ir poniendo algunos énfasis que yo les voy a ir comentando respecto al contenido de las clases. Por ejemplo, nosotros en la primera clase partimos viendo la estructura de la educación especial. Esta fue la clase 2. En la primera clase recordemos que revisamos el sílabus. Todos estos conceptos de inclusión y de inclusión dentro de la sala de clase, desde el sistema educativo, desde el punto de vista de los programas de integración escolar y de la educación especial, entran dentro del certamen. Por ejemplo, tener claridad de que la educación especial es una modalidad transversal, y a qué nos referimos, a qué se refiere, o sea, a qué nos referimos cuando decimos que es transversal, de que pasa por todos los niveles del sistema educativo.
a través de la educación parvularia, hay educación especial en básica, en media y en educación superior también. Por ejemplo, el CADE actualmente en la UDEC tiene a una educadora diferencial ahí trabajando en caso de que algún alumno con necesidades educativas especiales requiera de algún tipo de ajuste o de apoyo específico. Eso hay que tener claro el tema de los niveles de enseñanza, el concepto y la diferencia entre inclusión e integración. Estas láminas de aquí, que vimos las primeras clases, entran dentro del certamen, que es lo que es la inclusión, la definición de los principios fundamentales de la inclusión. Eso sí, entra en clase. Estas diferencias entre conceptos de integración e inclusión que discutimos en clase. Hay esto, dejarle en claro que respecto al certamen, miren, les voy a contar un poco respecto al certamen. El certamen está pensado en que revisen sus apuntes. Obviamente yo no voy a estar en sus casas vigilándolos de que no abran los apuntes y que no abran las presentaciones y eso. En definitiva, yo soy consciente de que van a tener sus apuntes ahí. De hecho, esa es la idea. La idea es que tengan sus apuntes a mano. Apuntes. ¿Y por qué digo apuntes y no presentaciones? Porque yo en las presentaciones suelo poner un poco de información y el resto de información la voy comentando, la voy diciendo. Entonces, quienes hayan participado como ustedes en las clases y hayan estado presentes, o hayan, en su defecto, hayan visto los videos posterior al desarrollo de la clase, van a, digamos, ser conscientes de lo que yo voy diciendo acerca de exclusión, acerca de integración y de inclusión. Entonces, por eso le hago énfasis al tema de los apuntes, porque van a ir tomando sus apuntes de acuerdo a lo que yo voy diciendo, porque si se basan solo en la presentación y no en lo que yo digo, aquí solamente hay palabras, pero no están las definiciones, yo las voy comentando. Por ejemplo, acá hay palabras sueltas, pero el hilo se los voy comentando yo. Ya, aclarado eso, sí, esto entra, la diferencia entre estos conceptos de exclusión, segregación, integración. Esto, no, la verdad es que esto no. ¿Cómo debe ser una comunidad inclusiva? No, esto no le voy a poner mucho énfasis. No les voy a mentir. Ya, esto no va a entrar. Está terminado aquí. Este tema de la normativa tampoco. Hay unas cuestiones que explica el marco jurídico, del cual viene el concepto de inclusión. No, esto no entra. Tampoco. Esto sí. Aquí repasamos de nuevo, ¿se acuerdan? Lo que son las necesidades educativas especiales. Bueno, que en el fondo era lo que vimos hoy día, un poco más detallado lo vimos hoy día. Profe, Dígame. no sé si nos está mostrando otra presentación, que al menos yo sigo viendo necesidad educativa requisitoria. Lo siento. Lo siento. Ya, ahora sí. Ya, a ver, ¿dónde está? Ya, ahí está. Ahora ven la que corresponde, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Ya, retrocedo, pero voy a ir más rápido, sí. Esto sí, esto sí, esto sí, sí, son las diferencias conceptuales entre inclusión e integración. Después hay otras que son los principios, estos principios que están acá entran. Las diferencias conceptuales entre exclusión, segregación e integración también entra. Esto no. No, esto no, esto no, esto tampoco. Esto sí. Las necesidades educativas especiales, bueno, lo repasamos hoy día. Bueno, hoy día les di hasta más información, sí. Aquí estaban, ¿se acuerdan que les dije que era un spoiler de lo que íbamos a ver más adelante? Pero aquí casi no lo expliqué, en realidad en la clase de hoy día expliqué todo esto. Ya, esas de necesidad educativa sí, entra. Esta última no. Bueno, el tema de discapacidad, sí, tener muy claro qué es lo que es eh, el concepto de discapacidad desde el enfoque actual.
Los datos de discapacidad no. Estos no se memoricen datos así como el 16% de la población, que son 2 millones, 2 de cada 10, no es necesario. Estos datos no. El uso correcto del lenguaje sí. Esto sí es clave. Así que eso se lo tienen que estudiar. Si se dan cuenta, hay cosas que son más relevantes y otras que no van a estar incluidas. Sigamos. La clase 3. Va a abrir el PDF. La clase 3, vimos un video, el video no entra. Un poco de la historia de la educación especial. Mira, antecedentes generales, sí, respecto a los enfoques. Por ejemplo, el principio de normalización, eso sí, pero la línea de tiempo, ¿se acuerdan que había una línea de tiempo aquí? Eso no. Eso no es necesario que se memoricen los años ni nada de eso. Pero estos enfoques que aparecen adelante, sí, los antecedentes respecto a cómo eran los 80, de cómo ha ido evolucionando, eso sí entra. La definición de educación especial, eso sí, las modalidades también, tener claro, estos números no, datos así como en términos de cuántos alumnos son, no, pero las modalidades que están acá es así. Como les digo, datos no es necesario hablar de porcentaje ni nada de eso, pero las definiciones anteriores sí. Ya, eso respecto a la clase 3. En la clase 4, esto sí, esta clase era importante, las modalidades de educación especial. Bueno, ahí partimos con la clase anterior. Importante, los programas de integración escolar, esto entra sí o sí. La definición del PIE, en qué se pueden utilizar los recursos, las contrataciones, la planificación de la enseñanza en PIE, todo esto de aquí, de los perfeccionamientos, los materiales educativos, en qué podemos destinar recursos en PIE, eso sí entra. La planificación del recurso humano, quiénes son los profesionales asistentes de la educación, qué hacen, las horas de perfeccionamiento y eso. Esta clase sí entra, importante. Luego, en la clase 5, esto es clave, los niveles de concreción curricular. ¿Se acuerdan que esto lo he explicado varias veces? Lo expliqué en esta clase y en la clase siguiente también. Está en 2 clases, pues lo volví a explicar. Esto sí es importante, así que bueno que lo conozcan. ¿A qué nos referimos con trabajo colaborativo? También, ¿qué es el equipo de aula? ¿Quiénes son el equipo de aula? ¿Cuáles son sus funciones? Sí, esto, sí, esta clase también entra. Trabajo colaborativo aquí, el énfasis. El trabajo colaborativo, sobre todo, el énfasis de esta clase. Y en la clase 7, ahí yo diría que expliqué con mucho, no, perdón, en la clase 6, expliqué con mucho más detalle, cuando hablamos del 170, estas láminas de los niveles de comprensión curricular y la respuesta educativa a la diversidad. Así que esto ténganlo bien presente. El decreto 170 también entra. ¿Quiénes son los profesionales que emiten los diagnósticos? Y eso. Bueno, esto tenía asociada una presentación que hice en Prezi, que la tienen en el... Esa también entra. Ya. Eso, 170. Y la clase de hoy, sí, la clase de hoy entra. Es más conceptual, es más de, digamos, de tener en cuenta qué son las necesidades, cuál es la diferencia entre permanente y transitoria, y esto de los factores y las barreras, qué es una barrera de aprendizaje y cuáles son los factores a tener en cuenta para analizar las barreras y los facilitadores. Y eso,
Bueno, el certamen va a ser principalmente de alternativas y, y de selección múltiple y eso, porque es lo que es más fácil, digamos, de realizar en este contexto de la plataforma de Canvas, pero también al final va a tener alguna pregunta abierta. Eso, no sé si tienen alguna consulta, les queda alguna duda de algún contenido que hayamos visto en clase. Consulta, ¿el certamen va a ser a la misma hora de la clase? Sí, va a ser... No, eso, bueno, igual lo tenemos que conversar. Mira, lo voy a dejar aquí explícito para quienes van a ver el video en adelante, porque en la reunión que tuvimos en Básica, eh, con los representantes de los estudiantes nos planteaban que algunos tenían dificultades para conectarse en determinados bloques horarios. Entonces se les dificultaba, ponte tú, si yo hago el certamen a las 5, estar ahí a las 5 clavado haciendo el certamen. Y yo abrir el certamen a las 5 y cerrarlo a las 7. Entonces, lo que estoy pensando es dejarlo abierto durante todo el día. Es partir a las 8 de la mañana, dejar abierta la plataforma y cerrarla a las 8 de la tarde. Y en definitiva, a la hora que se conecten, tendrían un tiempo para contestar. Donde tú ya si se conectaron a las 5 de la tarde, tienen que contestarlo durante 3 horas o 2 horas. Y después de 2 horas ya se cierra la página. Pero sí, porque si lo dejo solamente a las 5, ¿qué va a pasar con el que no se podía conectar a las 5 porque está trabajando, porque, qué sé yo, no tuvo internet a esa hora, se cortó la luz en Chihuayante? Eh, Profesor, Ujú. ¿Por qué plataforma lo va a hacer? Por Canvas, por Ah, Canvas. Ujú. ok. Sí, eso es importante también. El certamen va a ser por Canvas. Van a encontrar, mira, espérame, les muestro el tiro. Dentro de su plataforma, en este espacio, como el que tenían el otro día, donde decía mapa conceptual, y que parece un cohete, a ver, lo voy a agrandar. Aparece algo así, les va a aparecer uno que diga certamen, que les va a aparecer aquí abajo, va a decir certamen, mira, así, el estudiante contesta certamen de manera remota. Bueno, no va a aparecer una hoja, va a aparecer un cohete. Y ahí tienen que ingresar y les van a aparecer las preguntas y eso, tienen que contestarlo por esa vía. Gracias, profesor. Vale, por nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Profesor, la próxima entrega de los mapas conceptuales y el glosario es para el otro jueves también. Eh, en principio lo tenemos para el 11 de mayo y ahí quiero ser bien flexible en ese sentido. Así que si necesitan más tiempo, lo podemos mover. De tú para el día, no sé, les puedo dar hasta el domingo o el lunes, en la mañana. Ya por mi parte igual mejor si queda para el 15, por ejemplo, en la mañana. ¿Sí? Sí, Mándenme, Francisca, ¿tú cómo estás de representante del curso? Y me he comunicado más directamente contigo, conversarlo con los compañeros pues, y me proponen una fecha. Ahí yo no tengo inconveniente. Mientras sea en esa semana, puede ser en la semana siguiente del certamen. Si el certamen lo tenemos el 11, entrémelo antes de la siguiente clase. ya. Voy a Ya voy a dejar, preguntar a los compañeros. ya, yo me lo voy a apuntar al tiro. Si, si por ejemplo tenemos el certamen el 11, Igual esa idea nuestro... está buena, profe. ¿Ah? Entregar el mapa el 18, si lo quieren correr una semana. Sí, antes de la clase siguiente. Pues, si ponte tú la clase el 18, entréguenmelo el 17 antes de las 12 de la noche.
Claro, yo no Para tendría que no, problema con no eso. para que no estén a última hora y antes de clase. Y eso. No, ¿Y se ya, lo dejamos considera? entonces para el 17. Ya. Sí, igual 17, profe. Y Ya, se va a 17. considerar, profesor, desde la clase 6 a las 8, ¿cierto? Sí, el módulo 2. Ya. Mira, aquí está el módulo 1 y este es el módulo 2. De las 6 a las 8. Son 3 clases. No es tanto. Pero el 170, eso es. Hoy día hice un mapa para otra asignatura. Sí, yo creo que se los puedo subir de ejemplo, mira. ¿Dónde está el CMAP Tools? El Profe, y la entrega igual que la anterior, ¿no es cierto? Mapa y glosario, nada más. mapa y glosario. Como Ok, el módulo es más chico, debería tener menos conceptos. El ya. glosario. Mira. Bueno, hay otro decreto que es el 1300, pero con el 170, no sé si les sirve de ejemplo. Eh, pero me enfoqué en TEL. No le sirve. Bueno, pero así se vería un mapa conceptual, más o menos. Es que me enfoqué solamente en TEL, porque era para fonoaudiología. Era como una especie de corrección de los mapas que me entregaron ellos, entonces. No, pero les va a servir. No, esto es solo de TEL. Bueno, pero así se ve un mapa en CMAP Tools. Javier, ¿tú lo utilizaste? Sí, está súper bueno el programa. Mm. No sé si tienen otra duda. ¿Algo más que comentar? Bueno, eh, voy un poco atrasadillo con la revisión de sus mapas. Creo que el último me lo entregaron el 18 de mayo. Así que se supone que tendría tendría que entregárselo ya esta semana. Sí, voy un poco atrasadillo. Es que tuve una semana un poco compleja eh, la semana pasada y así que ahora me estoy poniendo al día con la revisión de los mapas. Así que espero tenerlo ya esta semana, cerrar el tema de la revisión. Que les pido disculpas por el retraso. No hay problema, profe. No pasa nada. Ya. No sé si tienen algún otro comentario. Nos dejamos la clase hasta aquí nomás. Hoy hicimos el repaso y vimos el contenido de hoy. Ya, me despido entonces. Cuídense mucho, que estén bien, que su familia estén bien, eh, no salgan, no se expongan, para que familia estén todos con trabajo en estas circunstancias, ya la incertidumbre es para todos. Así que, bueno, cuídense mucho, que sus familias estén bien. Gracias, profesor. Eh, no sé quién Gracias, inició la profe. grabación. Igualmente. Gracias, profesor. Esté bien. Cuídense, chao, chao. Un abrazo, chao. Chao.